Bienvenidos a Dimensional, Historias de la Comunidad número 3. Y antes de comenzar con este episodio de Dimensional, quiero agradecer a Sergio Mendoza, que compuso y nos envió el tema oficial de Dimensional. La verdad me quedó bastante ad hoc a la información y sobre todo a los tipos de relato que nosotros tenemos. Va muy bien en el mood y a definir precisamente todo este entorno de historias. Por favor, chequen su canal, es The Game Civilization, está en YouTube, también está por ahí en Facebook, donde él hace reseñas de juegos y también por ahí hace covers de algunos videojuegos que le quedan bastante bien y son muy queridos por la comunidad del Tezucast. Podcast Adimensional es un podcast que está orientado a tratar temas ya sea de terror, temas sobrenaturales, de suspenso, y donde también damos cada cierto tiempo, nos gustaría que estuviera intercalado, ¿no? Cada tema con un podcast de la comunidad, donde nosotros recopilamos las historias que ustedes nos envían de cosas que les han sucedido y las colocamos en audio, ya sea relatadas por mí mismo o en específico el audio que ustedes envíen. Estas las pueden enviar a podcastadimensional@gmail.com. Nos pueden buscar en facebook.com/podcastadimensional. Y bueno, el propósito es compartir con todas sus historias y que pues pasemos un rato agradable. En esta ocasión demoramos un poquito en este episodio porque no había demasiadas historias y no justificaban la salida de un episodio. Entonces por ahí si tienen una historia que no han contado, una historia por compartir, bueno, seguramente la comunidad se los agradecerá, ya que podríamos tener contenido más de forma más recurrente. Y bueno, para ya no demorarlo, vamos a comenzar con las primeras historias. La primera historia nos la envía Fernando de Nuevo León. Escribo para comentarles que han pasado varias cosas en mi casa desde que yo era niño. Llevo 17 años viviendo aquí. Antes, donde estaba mi casa, eran terrenos solos. Ahora, ya por la misma población de las casas y la gente, se le conoce como la colonia Casa de Maestros. Cuando yo estaba en la primaria, no recuerdo la edad, supongo que alrededor de 10 años, mi madre un día salió a la tienda y yo me quedé en la casa. Estaba viéndome en un espejo y empecé a escuchar varias voces. La verdad, no reconocí muchas de ellas, pero una de las que reconocí es la misma que se utilizaba en los comerciales del Tigre Toño. Lamentablemente no recuerdo qué decía. Cuando tenía 14 años, dormía viendo las escaleras y en estas había un cuadro de mí mismo cuando yo era bebé. Algunas veces veía cómo este cuadro me saludaba. En esta misma casa, mi hermana nos ha comentado que escucha cómo se rompen platos en el primer piso. Sin embargo, no hay nada que haya sucedido en el mismo. A mi hermana le regalaron una muñeca que bailaba al poner una radio o aparato que hacía mucho ruido. Y en una ocasión, la muñeca se encendió e hizo un ruido muy fuerte. Desde entonces la misma, que mide alrededor de 40 centímetros, está guardada y no la usamos. Yo siempre juego videojuegos en la madrugada y mi madre siempre ponía la secadora que hace mucho ruido. Y por eso a mí los ruidos repentinos no me extrañan o no me exaltan. En una ocasión estaba jugando y escuchaba cómo barrían el piso de arriba de laca y todos estaban dormidos. Sin embargo, hace como 2 semanas eran las 2 de la mañana y estaba jugando cuando escuché claramente que alguien exclamó como si estuviera asustado. Se escuchó como un "sss" de una niña de 15 años. Volteé y grité: «Daniela, ¿estás bien?» Daniela es el nombre de mi hermana. Y no respondió. Volví a gritar. Me paré rápido para ir a ver si mi hermana estaba dormida o estaba bien, y todos estaban en profundo sueño. En mi cuarto ya van 2 ocasiones que aparecen unas plumas negras como de cuervo alrededor de 15 centímetros. Las plumas están muy llamativas, sin embargo al día de hoy no sé aún por qué pase esto. Algo muy fuerte que me exaltó
fue que me levanté un día alrededor de las 2 de la mañana y me asomé por la ventana. La verdad, no supe por qué. Y vi que pasó un chivo o un animal similar, pero con cuernos muy, muy grandes, muy pronunciados, y una barba grisácea que casi llegaba al suelo. Yo estaba en un segundo piso, y el animal volteó, me miró a los ojos directamente y me sostuvo la mirada unos segundos. Después, siguió caminando. Para terminar, los dejo con una historia de cuando yo cursaba la secundaria. Esto sucedió cerca del río Talaverna, que está cerca de Plaza Citadel. En este río hay una conexión a un arroyo. Yo iba con 5 amigos y atravesamos un camino de bambú cortado, casi al llegar al final, por lo cual teníamos que regresar. Estábamos tratando de subir una montaña de tierra, pero teníamos que empujarnos para lograrlo, es decir, teníamos que ayudarnos para poder subir la misma. Un amigo me estaba empujando para que yo subiera. De pronto, mi amigo grita exaltado, «¡Güey, no mames!» y me dio un empujón fuerte que me ayudó a subir. En ese instante, él mismo y sin ayuda subió y nos dijo que corriéramos. Cuando logramos salir y estábamos fuera, nos dijo, en el final, a lo lejos, vi a un repartidor, como de esos que entregan las pizzas. Intrigados por este suceso, preguntamos con los vecinos que nos comentaron que años antes había fallecido ahí un repartidor de pizza. Estas son mis historias y espero les haya gustado. La siguiente historia nos la envía Miguel del DF. Hola, soy Miguel. Primero, antes que el relato, me gustaría comentar brevemente algo, ya que tengo un par o dos de relatos que con el tiempo comentaré en este espacio. Yo no soy alguien que crea ciegamente en este tipo de cosas, pero al mismo tiempo tampoco soy alguien que se niegue la posibilidad de que algo así exista. A mí me gusta que si alguien me quiere comprobar que algo existe o que algo no existe, me lo compruebe. Y si no, simplemente me mantengo expectante. Una vez comentado esto, también me gustaría mencionar que todas las experiencias que he tenido de este estilo las tuve cuando era como de 10 años o menos aproximadamente. Solamente una pasa de esa norma, que fue sumamente breve. Y también mencionar por último que todas me ocurrieron a mí. Ninguna es un relato que alguien me haya comentado o algo por el estilo. Y que a la fecha no me gusta ponerle nombre a ninguna de estas experiencias porque han sido un tanto variadas y extrañas. Simplemente me remito a que han sido vivencias fuera de lo común. Una vez con eso fuera del camino, esta vez voy a compartir dos relatos breves que yo usualmente enlazo. No sé realmente si tendrán relación o no, pero yo la mitad de mi vida la viví en un departamento y la otra mitad en otro del mismo edificio que está dividido en 3 bloques. El primer departamento en el que viví, todo ese bloque del edificio es muy frío y muy oscuro. No se lo atribuyo a ningún tipo de razón sobrenatural. Yo creo que es por cómo el sol impacta en el edificio. Pero hasta la fecha me sigue dando un sentimiento extraño pasar por ahí. Y bueno, cuando yo era muy muy pequeño, yo recuerdo que jugaba con algo o alguien, no estoy seguro bien cómo era eso. Durante un tiempo pensé que lo había imaginado, pero recuerdo que corría mucho en ese departamento. Un día hablando con mi madre, me comentó de un momento que yo tengo vagamente en la memoria porque fue hace mucho mucho tiempo. Yo habré tenido unos 4 o 5 años, en el que yo estaba corriendo en el departamento y de repente empecé a llorar. Fui con mi mamá a la cocina y me preguntó que qué había pasado. Le comenté que me habían tirado, que me estaban siguiendo, algo por el estilo. Pero estábamos solos, mi papá estaba trabajando, mi mamá estaba cocinando y yo estaba solo en
en el departamento. Y mi mamá comenta que ella llegó a ver y escuchar también de mí que yo le comentaba que una bola como de luz me seguía a todos lados. Siempre estaba como a mis espaldas siguiéndome de un lado a otro. Mi madre, por recomendación de otras personas, no en otro momento, sino en ese preciso momento, ya recordó que le habían comentado que le gritara a lo que fuera que estuviera ahí, que se fuera y que los dejara en paz. Ella sí lo hizo y pues desde ese momento, durante esa parte de mi infancia, no volvió a ver nada por el estilo y ahí termina una, ¿no? Pero bueno, mis recuerdos son muy vagos al respecto porque fue hace mucho tiempo. Pero lo que recuerdo es que la presencia no era muy inquietante ni molesta ni nada. Lo único que yo recuerdo que no me gustaba es que todo el tiempo me estuviera siguiendo a todos lados. Y el segundo, que es más breve, pero yo sigo creyendo que están hasta cierto punto relacionados, sucedió cuando ya nos habíamos mudado al segundo departamento. Yo habré tenido cerca de 10, quizás 11 años. Mi hermano tenía poco de haber nacido. Y lo que sucedió es que yo entré a la cocina porque tenía sed. Era de madrugada. Cerca de la 1 de la madrugada, más o menos. No sé con exactitud qué hora era. Pero bueno, me desperté cansado todavía. Fui a la cocina, que estaba como a 2 habitaciones de mi cuarto. Y al entrar vi muy cerca del piso 3 como esferas de luz que brillaban. Muy poco, no era muy intensa la luz que emitían. Y giraban de manera muy sincronizada. Realmente no pasó nada más. Yo recuerdo que muy tranquilamente ni siquiera prendí la luz de la cocina. Simplemente me di la vuelta, regresé al cuarto, me acosté y me quedé dormido rápidamente. A la fecha, ya con más de 10 años habiendo pasado eso, no he vuelto a tener ningún tipo de experiencia de ese tipo. Vaya, con esferas de luces o cosas por el estilo. Y eso sería todo por esta ocasión. Después les compartiré algún otro relato que tengo. La siguiente historia es de Roque de Nuevo León. Cuando tenía 6 o 7 años, mi papá trajo a la casa una estatua de la Venus de Milo que había encontrado en un bazar cualquiera. Mi papá es una persona muy particular. Suele comprar cosas si el precio es ridículamente bajo, sin importar si tenemos un buen lugar para ponerla o no. En fin, cuando por primera vez la vi, no me pareció aterradora ni nada. De hecho, no me causó ninguna impresión fuera de lo común. Solo era una estatua de una mujer enseñando las lolas y sin mano para tapárselas. Desde el momento que llegó a la casa, empecé a tener pesadillas recurrentes. Todas relacionadas con una persona misteriosa que me seguía. Siempre eran muy parecidas. Yo salía de mi habitación a buscar un vaso de agua y cuando estaba en la cocina empezaba a escuchar ruidos. Buscaba qué era lo que lo causaba, pero no encontraba la fuente, así que lo ignoraba. Cuando salía de la cocina y me dirigía de vuelta a mi habitación, una silueta aparecía de la nada y empezaba a seguirme. Escapaba corriendo por toda la casa, pero al final siempre me encorralaba y, curiosamente, siempre en la misma esquina de mi casa, justo a unos cuantos metros de mi habitación, lo cual no sé por qué, supongo que por lógica del mundo de los sueños. Yo la sentía como una zona segura que quizás pudiendo pasar ese umbral de la puerta a mi cuarto, pudiese escapar de lo que fuese que me perseguía. La sensación de frustración con la que amanecía cada día era muy fuerte, al llegar siempre tan cerca de mi puerta, pero siempre tan lejos de lograr abrirla. Mientras más pasaban las noches, más soñaba con esta misma situación. Poco a poco, con el pasar del tiempo en los sueños, empezaba a distinguir la forma de lo que me seguía. No fue hasta mucho después que pasaron cosas diferentes en el sueño. Después de varias veces de repetir la misma escena una y otra vez, por fin me llené de valor. Entre gritos y lloriqueos empecé a decirle: ¿qué quieres? ¿Por qué me buscas? ¿Qué quieres de mí? Y fue cuando por primera vez logré ver que esa silueta que había perseguido por tanto tiempo y que se acercaba a mi rostro y me susurraba «tus brazos», era nada más que la estatua que mi papá me había traído a casa ya hace tiempo atrás, la Venus de Milo, mostrando su rostro completamente blanco. Los sueños continuaron
Misma situación, mismos resultados. Sin embargo, ahora ya todo empeoró, ya que sabía perfectamente quién era quien me seguía, por lo que no solo pasaba las noches atormentado en los sueños, sino que además, en la vida real, yo empezaba a conectar ese miedo de mis sueños con la estatua en la vida real. No me sentía a gusto estando cerca de ella, y tampoco me sentía a gusto pensando en salir por un vaso de agua las noches o tratar de ir al baño era algo completamente impensable. Hablé mucho con mis papás sobre lo que me pasaba en los sueños y el miedo que me daba esa estatua. Sí parecía que me escuchaban y sí parecía que me entendían. Sin embargo, ellos dos son muy religiosos, al punto que me recomendaban rezar y pedirle a Dios que me librase del miedo. Y la verdad, algunas otras cosas que no ayudaron en mucho. Les cuento, esto no fue cosas de días o semanas, fueron meses que duró esa estatua en mi hogar. Meses en que la idea de ir a dormir era aterradora, porque sabía que era lo que iba a soñar. No fue hasta que un día en que realmente sentí la necesidad de abandonar mi cuarto en la noche. No recuerdo si fue por ir al baño, por agua o solo por vencer mi miedo, lo cual dudo porque siempre he sido miedoso. Al salir de mi habitación en la noche, vi la estatua de la Venus de Milo, en su lugar habitual, en la noche, solamente alumbrada por una luz que venía de la calle. Justo cuando sentía que mi corazón se tranquilizaba, me percataba que esa estatua no era nada de lo que es. La estatua movió la cabeza. Realmente no estoy seguro de qué sucedió, solo estoy seguro que vi algo raro esa noche. No soy muy creyente, pero ese momento me deshizo. Un ligero movimiento de cabeza. Regresé a mi habitación corriendo tan rápido como pude y empecé a llorar como nunca. Después de esa noche, mi papá no tuvo otra opción más que llevarse la estatua. Y esa estatua no regresó a mis sueños y mis pesadillas se acabaron. Unos años después, fui en una ocasión al trabajo de mi padre. Mi papá ha trabajado en el mismo lugar desde que tengo uso de razón, y esta empresa pertenece a un conocido suyo, por lo cual no era raro que esporádicamente yo o mis hermanos fuéramos ahí. Por la misma situación podíamos rondar sin problema. En una ocasión que llegué de la escuela, estaba muy cansado, así que me metí en una oficina que está detrás a descansar, aprovechando un sillón muy cómodo y que pues no había mucha luz en el lugar. Fue en ese momento que vi en mis sueños algo que hacía años que no veía, la Venus de Milo. Recuerdo todo lo que regresó a mí, esos recuerdos, esas noches, etc. Extrañado por todo esto, le pregunté a mi padre, papá, ¿tienes la Venus de Milo aquí en la oficina? Y él asintió. Y la siguiente historia es de un invitado muy especial. El día de hoy vamos a contar una historia de hace muchos años. Yo me encontraba de campamento. Horas atrás habíamos tenido una actividad, la cual consistía pues simplemente en construir algunas cosas y tener pues, unas actividades en lo que sería ya la espesura del bosque. Cuando regresamos, me di cuenta que uno de los niños no estaba conmigo, que le decían el Monquiqui. Yo agarré y me puse pues como loco a empezar a buscar al Monquiqui. Le dije a la jefatura, que son la gente que se encarga de ellos, que necesitábamos buscar al niño, que no había regresado, que pensamos que había venido con otros niños, pero que pues no estaba con nosotros. En ese momento la jefatura comenzó a buscarlo, me mandó a buscarlo y pues me adentré a la parte donde habíamos estado pues, tiempo atrás, pero ya comenzaba a oscurecer. Yo comencé a caminar y de repente yo escuché clarito como un niño lloraba. Yo pensé que era el Monquiqui, ¿no? Dije, ya está oscureciendo, se está empezando a poner oscuro y se está asustando. Entonces empecé a gritarle y decirle que iba por él, que hiciera ruido para que lo pudiera localizar. Pero de repente se quedaba callado. De repente volví a escucharlo y lo escuchaba por otra dirección.
Dije, esto está muy raro, o sea, pues, ¿qué está corriendo? Se asustó y empezó a moverse en diferentes direcciones. Entonces empecé a correr y a buscarlo pues, con más énfasis. De repente, cuando me di cuenta, yo ya no alcanzaba a ver las luces del campamento. Yo ya estaba perdido en el bosque, en la oscuridad, y no había traído pues absolutamente nada para poderme ubicar. Y la verdad es que me había norteado un poco, pues estando corriendo en la oscuridad, persiguiendo la voz de un niño. De repente volví a escuchar cómo estaba chillando, pero pues más intenso, y me dirigí hacia donde venía el ruido. Y de repente en la distancia vi una luz. Dije, qué raro, pues el niño no recuerdo que haya traído pues lámpara. Pero dijo, ojalá y sí, así se espanta un poco menos. Me moví hacia la luz y de repente parecía que desaparecía atrás de los árboles, como si se ocultara, pero no la lograba alcanzar. Después de un rato ya se me había hecho muy tarde y escuché a la lejanía como se escuchaba un silbato. Entonces dije, bueno, voy a intentar ir hacia el silbato, que sabía yo que era pues mi jefatura, que probablemente nos estaba buscando. Entonces empecé a gritarle al niño que no se moviera, porque yo seguía viendo la luz como se movía. Quédate donde estás y yo voy a regresar por ti. Voy por la jefatura porque no traje luz. Entonces me comencé a guiar por el sonido y llegué a donde estaba uno de jefatura. Y le digo, oye, creo que ya lo encontré. Llevo un rato siguiéndolo, pero parece que está espantado y se me está yendo. Está donde está esa luz. Volteé y ya no se veía la luz. Le digo, está aquí cerquitas. Le digo, acompáñame, tú que sí porque él sí traía una luz, traía una Coleman. Me decía, ¿de qué hablas, Dan? Y yo, no, del Monquiqui, ya lo encontré, está aquí arribita. Nada más que no lo he podido atrapar. Me dice, no, el Monquiqui estaba en tu tienda, lo encontramos hace ya varias horas dormido. Ya te estábamos buscando a ti porque hace un buen rato que no aparecías. Son las 2 de la mañana. Pues nada, me quedé así como con cara de, ¿qué? Me bajé y pues ya lo que quería yo era salirme del bosque. Y esa será la primera historia del día de hoy. Bueno, esta es la siguiente historia del día de hoy. De nueva cuenta nos encontrábamos en un campamento. Este campamento fue en Llano Grande. De repente, pues me habían despertado para una actividad que se llama Soldados Perdidos. Soldados Perdidos lo que hace es perderte en el bosque con una brújula y tienes que regresar al campamento, pero sí te adentran bastante a que no puedas ver las luces y todo ese tipo de cosas para que con tus conocimientos de topografía puedas regresar. Entonces, pues tú agarras, te orientas con las estrellas, con la luna, con el azimut con respecto a la tienda de la jefatura o la tuya, y regresas. Nos perdieron, pero en esta ocasión lo que intentó la jefatura fue separarnos, porque lo que pasa muchas veces es que pues te juntas, o sea, se juntan varios y pues regularmente uno es el que sabe y los demás lo siguen. Entonces la jefatura lo que quería ver era el conocimiento individual y decidieron que pues, nos iban a separar, nos iban a poner así, pues cada quien solo. Aparte no éramos muchos los que fuimos a esa prueba, éramos aproximadamente 12 por ahí. Entonces nos separaron, nos llevaron a diferentes locaciones de lo que es el valle. De repente, cuando me dijeron cuenta determinado tiempo,
y te puedes destapar los ojos. Porque te llevan vendado para que no puedas ver qué es lo que está pasando o por dónde vas, y no solamente regreses por identificar lo que viste al llegar ahí. Me adentraron en el bosque, me dijeron espera 5 minutos y te puedes quitar la venda. Esperé los 5 minutos, me quité la venda y pues sí me encontré total y completamente perdido en medio del bosque. De repente, pues a lo lejos, vi una luz. Dije, a lo mejor ese es el campamento. Sinceramente, yo pensé que era el campamento. Me fui adentrando y de repente vi pues, una cabañita en medio de la nada. Dije, qué extraño, ¿no? Dije, vamos a ver. Llegué a la cabaña y pues, no se veía nada. De repente escuché que alguien atrás de mí me decía, ¿sí, qué buscas? Me espanté, obviamente, porque no esperas que alguien a las 3 4 de la mañana, porque esto se realizaba a las 3 en la noche, a altas horas de la madrugada, pues te hable, ¿no? Me volteé y vi un señor pues, ya grande. Me dijo, esta es mi casa, ¿se te ofrece algo? Pues me quedé así como, pues primero pasmado, ¿no? La verdad me dio pues bastante miedo pues, que alguien te hablara a las 3 4 de la mañana, estuviera fuera de su casa y pues fuera un señor, ¿no? Pero le dije, no, lo que pasa es que estamos en una prueba, medio le expliqué pues quiénes éramos, o sea, de qué veníamos, y pues me dejaron por aquí y pues simplemente estaba buscando cómo regresar. La verdad es que confundí la luz de su casa con, con la luz del campamento. El señor me vio y me dijo, la luz de mi casa, pues como podrás observar, todo está apagado, ¿no? Y yo, sí, pero pues a lo mejor ahorita lo tenía prendido. Y me dice, no, pues todo está apagado desde hace buen rato. Agarró el señor y me dijo, pues ¿a qué valle vas? Porque se divide por diferentes valles ese lugar. Le dije, pues voy a este valle. Muy bien. Pues mira, más o menos camina por este lado y lo vas a encontrar. Si quieres te acompaño. Empezamos a caminar hacia donde el señor me estaba indicando. Porque, bueno, para esto hay que decir una cosa, que la verdad es que a mí se me había olvidado llevar la brújula al campamento. Entonces no traía brújula con que orientarme, entonces había olvidado tomar el azimut. Y como se me hizo muy fácil pensar que pues alguien más la iba a llevar, pues dije, me guío con alguien más. Eh, y no tomé mis precauciones, no pensé que nos fueran a separar tanto. Entonces, pues comenzamos a avanzar y después de un trecho, el señor me dijo, mira, ahí está. Entonces ya vi las luces del campamento. Se veía diferente porque pues sí se veían muchas luces chiquitas. Me volteé pues, a decirle muchas gracias, pues ya no lo vi. Se me hizo raro, la verdad, pues igual me espanté y pues, ya lo que hice fue correr hasta el campamento. Al día siguiente, agarré pues, a mi escuadra y les dije, oigan, acompáñenme acá a un lugar a ver qué onda. Pues iba a ver al señor, a agradecerle por lo que había hecho y pues a ver qué onda, porque se había desaparecido así de repente. Llegamos a la cabaña que yo había visto el día anterior, pero la cabaña en realidad no existía. Era una cabaña que había pues existido en algún momento, pero pues que ya estaba corroída por el tiempo, o sea que ya nadie la utilizaba.
Y pues yo no les dije por qué me habían venido a acompañar, no les dije acompañar unas cosas. Tomamos algunos troncos que estaban por ahí y les dije, no, pues pues esto es venimos a buscar unos troncos que vi por aquí anoche que estábamos por acá y nos regresamos. Según yo, cuando volteé a ver la casa otra vez, vi al señor despidiéndose y desapareció. Y esa será la segunda historia del día de hoy. Y de esta manera llegamos al final de otro podcast de historias de la comunidad. Estas son las historias que hemos recibido el día de hoy, por lo cual si tuvieran alguna historia por compartir, los exhorto a que le envíen a podcast@dimensional@gmail.com, que nos contacten por el facebook.com/podcast@dimensional. Ahí mismo pueden escribir la historia, pueden mandarnos un audio, más que nada para poder compartirlo con la comunidad. De igual manera, pues la próxima emisión saldrá con base en las historias que nos lleven, que vayan enviando. Y también un favor especial es si nos pueden regalar por ahí en iTunes alguna revisión, solamente para que haya un poquito más de visibilidad del podcast entre más personas y así podamos recibir más historias de la comunidad. Estamos abiertos a temas de futuro que quieran que tratemos. Por ahí me gustaría que gente que supiera sobre algún tema en específico que gustaría discutir o debatir, lo pudiéramos nosotros por medio del contacto podríamos grabar algo, ¿no? En específico. Entonces sería interesante ver las propuestas que también la comunidad le gustaría grabar. Pues muchas gracias y agradezco de nueva cuenta a buen Sergio por la melodía de podcast adimensional.